Hola, bienvenidos a Vida de Letras. Continuamos compartiendo con ustedes charlas con los autores, con las presencias que forman parte y que le dan vida a la Filey en su edición 2019. Y hoy tenemos la oportunidad de platicar con Mónica Broson, quien ha publicado más de 30 títulos de literatura para niños, para jóvenes, que acaba de tener un encuentro con jóvenes y que bueno, es realmente para nosotros un gusto poder compartir este tiempo con ella y con todos ustedes. Mónica, gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias a ti. Pues decías hace rato en la charla con los jóvenes, primero decía yo que no me habían invitado y ahora años consecutivos, segunda visita en la Filey. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, siempre es un gusto venir a la feria, tan bien organizada. Veo que hay muchísima gente, más que el año pasado, según recuerdo, y pues siempre vendré con mucho placer aquí a este hermoso estado de Yucatán y a esta ciudad. Decías en la charla que a quien se dedica al arte de pronto se le nota desde muy pequeñito, ¿no? El que siempre es bailador, el que hace música, los que escriben y siempre tienen esa inquietud. Pero ¿a qué otras cosas jugabas tú cuando niña? Seguramente mucho tiempo libre lo dedicabas a ir imaginando, pero ¿qué otras cosas te gustaba jugar? Pues yo fui una niña más bien salvajita. A mí no me gustaban como las Barbies y los juegos de té y las cosas como modositas, ni las falditas, ni nada. A mí me gustaban las patinetas y los patines y las pistolas lanzacorcholatas. Tenía unos vecinos, eran muchos hombres, y fabricábamos de madera unas pistolas lanzacorcholatas con madera y ligas. Y pues eso, me gustaban los balones y era como más ese tipo de niña que me identificaba más con este rol de juegos de niños. ¿Y qué tanto en esos juegos robabas tiempo para después ir a escribir a lo mejor esos mismos juegos, a lo mejor la caída del vecino, alguna de las cosas que iban descubriendo, o eran como dos espacios diferenciados? Pues no, en realidad, de repente había ocasiones en las que por alguna razón no podía salir. Allá, digo, cuando yo era chica, nada más llegaba el verano y nos íbamos todos los vecinitos al parque, a un parque que estaba, pues no sé, a unas 6, 7 cuadras de casa. Nos íbamos solos, chavitos de 10, de 12 años, a jugar. Si llegaba a pasar que no podíamos ir por cualquier razón, pues te quedas en casa y tienes que ocupar el tiempo en algo, ¿no? Entonces, pues entre que ves un poco de televisión, entre que yo tenía mis libros y siempre pasaba mucho tiempo leyendo los libros. Entonces yo creo que eso también te daba pues como ese impulso para generar esas historias, ¿no? Que yo me preguntaba, bueno, ¿por qué todos estos cuates que escriben estos cuentos no escriben de alguien como normal, como uno, que va al parque y que construye pistolas lanzacorcholatas y que va a la escuela? Todos aquellos cuentos estaban en contextos muy ajenos al nuestro, ¿no? Que es estos espacios fantásticos, bosques encantados y etcétera, y sin embargo era raro que alguien escribiera algo sobre alguien como uno. Y desde ese punto, ¿te fijabas la meta de escribir cuentos para niños, de escribir para niños, para jóvenes? ¿O cómo fuiste perfilando? Porque finalmente, si el ámbito de la escritura o de la producción de libros en nuestro país es complicado, pues de repente era un mercado que no existía y que tú has dicho a partir de Barco de Vapor y de estos certámenes, pues se ha venido impulsando. Pero era como fijarse un doble reto. ¿Cómo fuiste decidiendo recorrer ese camino? Pues mira, de hecho yo entré a la escuela de escritores sin una idea fija, ¿no? Yo admiraba mucho a Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, y era como mi meta seguir a alguien que escribiera pues como él, como desparpajadamente, como digamos un discurso muy cotidiano y muy lleno de humor. Era lo que a mí me gustaba y esa era, digamos, mi aspiración. Escribir para niños se dio pues de una forma también muy espontánea. A mí mi primer libro se me ocurrió una vez que fui al cine con mi mamá a ver una película sobre Lucha Reyes y me aburrí muchísimo. Yo tenía un diario mío y estaba toda aburrida en el cine viendo esta película que la verdad no me había interesado. Y decía, qué patética mi vida, voy a llegar a escribir en mi diario, ¿qué hice esto? ¡Qué horror! Entonces se me ocurrió, bueno, ¿y por qué no escribir un diario como si tuviera yo una vida un poco más interesante? Que no es que mi protagonista la tuviera, pero escribir desde esta perspectiva infantil te da mucho pie para usar el humor. Tienes ese recurso constantemente. Entonces, aunque hagas un libro que no se trate de, que no digamos tiene una estructura narrativa
como de novela, donde hay un planteamiento, un desarrollo, un clímax, un final, pero puedes escribir cosas que resultan pues muy gratas de leer justamente por este tipo de narrador, ¿no? Entonces, pues empecé a escribirlo como más bien como ejercicio personal, lo seguí y bueno, pues llegó al destino que tuvo dentro de este nicho de libros para niños. Al año siguiente escribí otro que ganó el premio del Fondo de Cultura Económica también y pues ahí acabé de definir, ¿no? Que pues era lo que me gustaba y no es que esté casada con esa idea o que piense que nunca voy a escribir algo para adultos, simplemente como que la vida te va llevando y el entorno, ¿no? Muchas veces, ahorita uno de los chicos preguntaba sobre el bloqueo del escritor. Sí. De repente cuando lo tienes, de repente un editor te habla y te dice, estamos empezando una colección de tal. Y entonces pues ya te lanzas a escribir, pero pues vas a seguir dentro de la misma línea, ¿no? Que escribir para niños, me imagino que tiene dentro de sus dificultades o sus particularidades el hecho de que difícilmente el niño va y compra el material. Tiene que llegarle de alguna forma y para poder de ahí ir como jalando la hebra. ¿Qué tanto piensas mientras escribes en los papás, en las mamás, en los tíos, en los profesores, en las maestras, que a lo mejor son quienes ponen en las manos de los niños los primeros materiales para leer por gusto, digamos, o al menos eso quisiéramos pensar que pasa? Bueno, en realidad la mayoría de los libros que nosotros escribimos, su canal de distribución es la prescripción escolar, es donde realmente se venden bien, donde los niños leen. Que sí, como decía hace rato también, ¿no? Puede ser obligación, pero una cosa, me ha tocado que me escribe un estudiante y me dice, me dejaron tu libro en la escuela y está padre. Como sorprendentemente ¿sí? me gustó leerlo, me divertí, se convirtió de una obligación o una tarea escolar a un libro que leí por gusto. Entonces sí, claro, de repente pues puede ser un poco doble filo, ¿no? Esto de la obligación de leer, porque coloca el libro en un papel muy pobre, ¿no? Sí. Si lees 3 capítulos de este libro ya te doy chance de ver la televisión. Eso psicológicamente es pésimo para los pobres libros. Y sin embargo ha funcionado. Yo sí creo que incluso muchos de los libros que llegan a las familias a través de las escuelas los leen los papás, que son tan primeros lectores como los hijos, porque no había una cultura del libro cuando nosotros éramos chicos. Entonces, los padres de mi generación, los que nos convertimos en lectores fue milagrosamente, y los que no están empezando a leer libros que son los que llevan los chicos a la escuela. Entonces, yo creo que está bien. Y trato de no pensar en eso. O sea, yo sí creo que un buen libro es un libro que puede leer quien sea, y es el consejo también que les doy siempre a mis alumnos, ¿no? A ver, sí vas a escribir para niños, pero antes de llegar al niño, pues vas a tener que pasar por un montón de adultos que van a leerte y tienes que seducirlos y tienes que echártelos al bolsillo para que tu libro llegue a donde tiene que estar, que es a esos niños lectores. Pero antes pasará por un comité editorial, por un jurado de un concurso, por un profesor. Si tu libro atrae la atención del profesor, tienes una venta garantizada, porque el profesor va a querer compartir esa experiencia emotiva con sus alumnos. Entonces sí, yo trato de escribir pues para cualquier lector de la edad que sea. Porque al final leer es un acto individualísimo, pero cuando realmente lo disfrutamos es cuando lo podemos compartir, cuando se lo platicas a alguien, cuando te prestan un libro y tú le das otro a cambio, ¿no? Se vuelve algo social, aunque el inicio tenga que ser yo y mi libro y nada más. Bueno, siempre pasa con todo, ¿no? También cuando vas a ver una película y te provoca, las cosas que te provocan emoción, tienes una necesidad natural de compartirlas y de intercambiar puntos de vista sobre esas emociones que te provocaron. Y puede ser un libro, puede ser una película o lo que sea. Entonces sí, básicamente es eso, ¿no? Es que te haya provocado reflexiones, que te haya provocado emociones y entonces tener después un diálogo con otras personas al respecto. Claro, la imaginación como fuente de inicio, digamos, del trabajo para cualquier escritor es como una herramienta importante. Me imagino que escribiendo libros para niños que viven y que saben explotar y disfrutar la imaginación también implica ejercitarla un poco más. ¿De qué manera se logra? Finalmente, no todos pareciéramos tener esa facilidad para trabajar con la imaginación, pero un escritor, una escritora de libros para niños, pues debe tenerla en tono, ¿no? Pues
Pues mira, yo creo que la mejor manera de ejercitarla es obviamente leyendo. No, hay escritores que tienen ciertos recursos. A mí me gusta, cuando estoy en un proyecto, ya así como muy embarcada, hago rompecabezas. Entonces a mí me sirve porque mecánicamente estoy ocupando ciertos sentidos en la organización de ese rompecabezas, pero al mismo tiempo estoy pensando. Entonces estoy con el rompecabezas y con una libretita y anoto las cosas que se me ocurren para ya después sentarme a escribir. Entonces yo creo que es diferente, ¿no? Depende de cada autor, los recursos que usa, pero yo creo que sí es importante, no solo importante, yo creo que es imprescindible pues leer, siempre leer. En ese sentido de la imaginación y de cómo las historias nos pueden seducir, la ilustración juega un papel importante. ¿Qué tanto te involucras, o en algunos casos sí y otros no? ¿Cómo es tu vinculación con el trabajo de quienes ilustran después lo que tú escribes y que da como resultado ya el libro final? Pues depende del proyecto. A veces, sobre todo antes, muy al principio, pues cuando uno es novato, ni te preguntan. El editor decide, escoge y determina, y tú te enteras de las ilustraciones prácticamente cuando ya tienes el libro impreso en tus manos. A veces te gustan, a veces no, pero pues si no te gustan, pues te aguantas, ¿no? Porque ya está el libro impreso. Claro. Pero obviamente va pasando el tiempo y vas teniendo más carrera y vas teniendo más injerencia en esas decisiones. Los últimos libros que he publicado, el último del Fondo de Cultura Económica, sí, yo hablé con las editoras, me hicieron varias propuestas, entre las tres buscamos y elegimos a un español, Guridi, que hizo un trabajo bien bonito. Yo quedé muy satisfecha con el libro, pero incluso ya en el proceso yo veía los bocetos y le hacía como ciertas sugerencias que él seguía, en fin, todo fue muy como trabajo en equipo, ¿no? Ya ahora es así, algunos de los libros pues ya no ni siquiera salen ilustrados, y en otros pues ya te mandan el PDF con las ilustraciones y dices, bueno, pues podía haber sido mejor, pero ni modo. Pues en sí. fin, depende. Los temas son todo un tema. ¿Cómo elegir de qué hablar y cómo elegir en qué tono hablarle a los chicos, a los jóvenes? Decías hace rato pues que realmente no te interesa mucho la moraleja. De hecho, percibí como que no te encanta la idea de que los cuentos, los libros para niños tengan que tener ese mensaje. Sin embargo, un trabajo como Sombras en el Arco Iris es una apuesta muy fuerte de tener un impacto y de ir como abriendo al menos la conversación sobre un tema como la diversidad sexual, la orientación sexual y cómo vivirla. ¿Cómo vas eligiendo los temas? ¿Los temas te eligen a ti? ¿Depende de lo que te rodea en un momento específico? Pues es un misterio, es un misterio. Por ejemplo, Sombras en el Arcoíris sí surgió a partir de esa indignación que a mí me causa la gente que marcha para negarle sus derechos a otras personas. Y entonces, pues eso, fue como un desahogo para mí también, y no estar nada más haciendo corajes en la comodidad de tu hogar, ¿no? Tratar de hacer algo desde tu miniforo que tienes, que es pequeño, porque pues finalmente hay pocos lectores, pero algo puedes hacer. Si puedes cambiar el pensamiento de 2 o 3 personas, pues algo es eso, ¿no? A veces se da por un proyecto, ¿no? El libro que comentaba de La Decena Trágica fue un proyecto que surgió cuando fue el centenario de la Revolución, y a varios escritores nos comisionaron para hacer textos tanto de la independencia como de la revolución, y yo escribí sobre Victoriano Huerta, y luego me retomaron el tema en Ediciones B, y pues ya se me ocurrió todo lo demás. Eso es lo que tú tienes, el tema sobre la mesa, y entonces te dicen, pues tú escribe lo que quieras como de la revolución, y entonces a mí se me ocurre esta historia loquísima de viaje en el tiempo y etcétera. Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con la imaginación, pero yo creo que vas seleccionando los temas, de repente así solito se te ocurre. Ese es el punto de inspiración, ¿no? Es como les decía a los muchachos hace rato también, ese es un momento. Y todo lo que sigue a ese momento, pues es disciplina y trabajo para ese momento de inspiración que te dio un tema sobre el cual escribir, pues llegue a buen término. Me imagino entonces que hay que estar con los sentidos siempre abiertos, estar como pendientes de todo, y eso también debe ser un reto.
porque hay cosas que nos llegan, nos conmueven muy claramente, pero a lo mejor hay otras que nos pasan en segundo o tercer plano y que se nos pueden escapar ahí buenas oportunidades, ¿no? Mira, yo cuando estoy en un proyecto, siempre que salgo, trato de llevar un cuadernito. Ahora ya escriben en el teléfono, pero a mí me sirve un cuadernito porque, por ejemplo, estás en el cine y la película que estás viendo te dio una idea para algo, pues no puedes sacar el teléfono, entonces sacas tú y luego tratas de entenderle, ¿verdad? Porque ahí en la oscuridad y todo, pero y cada cosa que veo que me sirve para ese proyecto que estoy trabajando en ese momento, pues la apunto. Y sí, tienes razón, hay que estar pues con no sé, incluso vas en el metro y vienes escuchando un diálogo de dos y pues te sirve, pues lo apuntas, ¿no? Y todo, cualquier cosa, algo que ves. Entonces sí hay que estar siempre muy atento a todo lo que ocurre en tu entorno, porque nunca sabes qué de todo eso te sirve a ti. Claro, debe ser fascinante revisar esos cuadernillos, me imagino la cantidad de ideas inacabadas o de ideas brillantes que están ahí. No, y de hecho, cuando estoy así como en una pausa creativa, digamos, pues lo saco. A ver qué tanto, y sí, es muy divertido, y también porque cada cosa que escribes recuerdas el contexto en el que la escribiste, entonces sí es un ejercicio también de incluso viaje en el tiempo, ¿no? Estamos por cerrar la charla, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de pedirte algún tip, algún consejo para todos los que nos toca por una etapa de nuestra vida contarles cuentos antes de dormir a los hijos y que nos rompemos la cabeza y a veces tenemos muy fácil la idea y a veces es como una dificultad enorme. ¿Qué le cuento? ¿Cómo le sigo el cuento? Algunos apuntes concretos que nos pudieran ayudar en esas situaciones cotidianas. Bueno, la verdad es que ahora ustedes, padres de familia, pues la tienen muy fácil, porque tú date una vuelta por cualquiera de estos stands y vas a tener infinidad de material para llevar a casa y leerles a los niños. Obviamente las editoriales hacen una cierta chamba de selección por edades, ¿no? Entonces tienen su colección para preescolar o para niños de tal a tal edad. La del fondo es muy interesante porque más que en una edad física del niño, toma su edad lectora, digamos, su experiencia lectora, y ahí divide los libros, ¿no? Entonces, tú puedes escoger para tu chavito de 4 años, pues un libro que vaya a entender. Ahora, tips para leérselo, pues hay que practicarle, ¿no? Es padre ver a los cuentacuentos. Sí. A mí me sirve mucho ver a los cuentacuentos. Hace poquito, de mi más reciente libro, que es en colaboración con otros 3 autores, que se llama Acosados, hicimos el audiolibro y cada uno leyó nos dieron la opción y dijimos, bueno, pues vamos a aventarnos a ver qué tal, y leímos. Entonces yo practiqué un poco antes y sí traté, por ejemplo, de leer con intención, de hacer las voces de los personajes en los diálogos, y eso es muy útil cuando se trata de leer a niños pequeños, ¿no? Dramatizar un poco la lectura y hacer voces chistosas de los personajes que se trate y demás, ¿no? Y eso pues es un tema de práctica, pero de material, pues eso, o sea, tú sabes que también las editoriales nos ahorran ese trabajo, ¿no? Hay editoriales que tú sabes que lo que publican va a ser un texto de calidad, y afortunadamente para niños y jóvenes tenemos muchas editoriales que nos ofrecen ese respaldo. Es decir, que en el trayecto que llevas haciendo un trabajo creativo, te ha tocado acompañar, impulsar seguramente ese cambio de escenario de lo que a ti te frustraba un poco, de no encontrar libros que hablaran de tu realidad, a lo que hoy por hoy los niños, los jóvenes pueden encontrar en una feria como esta, ¿no? Sí, claro, pues o sea, como que hasta nos da envidia, ¿no? Ahora yo les digo, ustedes tienen muchos libros, pero ya no pueden hacer bromas por teléfono que nosotros, y ese tipo de cosas. O bueno, también tener como otras libertades. En fin, son tiempos distintos y cada época tiene sus cosas. No podrían padres. pasar el verano en el parque, a 7 cuadras de su casa, desafortunadamente. Sin un teléfono celular. Claro. Entonces, bueno, nosotros tuvimos muchas ventajas. Yo tuve una infancia que disfruté muchísimo,
Y claro, como aún me gustan los libros para niños, pues no es tanto la envidia, porque yo voy y los compro, ¿no? Que también es eso, ya tener un poder adquisitivo y comprar lo que tú quieras. Claro. Pues Mónica Broson, muchísimas gracias por Muchas este tiempo gracias a ti. con el público de Vida de Letras. Amigos, sigan en contacto, la Filey continúa y nosotros aquí seguiremos teniendo otras charlas tan interesantes, tan ricas como esta que hemos tenido la mañana de hoy. Gracias por vernos y hasta la próxima.